Mataje alto ayllu llaqtata riqsinkapamunapankichik, awa runakunapa kawsaykunata riqsinkapamunapankichik, shina kashpaka María Churuchumbi tiyatami riqsina kapankichik. Paymi shuk awa runawan sawarishkamanta kay allpakunapi kawsankapa rishka. Paymi villachikrin imashinami awa runakunaka kawsan. Rikupaychik. Caminando por la comunidad de Mataje Alto, nos encontramos con María Churuchumbe, una quichua cayambi que ha migrado a la comunidad de Mataje Alto. Muy contenta, se nos acercó y con su cálido saludo nos invitó a su humilde morada. Mi nombre es María Cleotilde Churuchumbe Campués. Soy de la Sierra, Cayambe. Me casé acá a la costa, mi esposo es de aquí, de Mataje Alto. Orgullosamente estoy por aquí. Ya le digo, yo para acá me vine por, por mi esposo. Ya él era de aquí, yo salí de mi casita pues atrás de mi esposo. Ya no me tocó estar por allá. Ya estoy caminando a 8 años. Sí. Hace 8 años, María llegó a la comunidad de Mataje Alto, después de haber conocido a José Pascal, su esposo, en la ciudad de Ibarra. El amor hacia su esposo hizo que encontrara en Mataje un paraíso, donde ella logró adaptarse fácilmente. De este sector lo que me emocioné es de la naturaleza. Las naturalezas que aquí hay, cosas maravillosas, se ve muchas cosas lindas sobre el apetito de las comidas, que digamos los camarones, el pescado y animalitos del monte. El ambiente más lo que me gusta también, el ambiente, sí. El ambiente es, lo que es allá es muy frío y acá es templado. Me gustó muchísimo para acá, eso sí. Y más que todo me gustó los idiomas de lo que es agua. ¿Todavía sabe hablar un poquito? No hablar, sino que voy entendiendo de lo que dice hablar, todavía traducir, no, porque es un poquito difícil. Pero ya palabras. Guasmín, guachá. ¿Qué significa? Guasmín es sabroso. Guachá. No me recuerdo. Una vez al mes sale a San Lorenzo, ciudad más cercana a la comunidad. Además de acudir a sus citas médicas, aprovecha y compra mullos e hilos para dedicarse a hacer pulseras y collares, actividad que aprendió junto con las demás mujeres de la comunidad. Yo aquí trabajo haciendo mis pulseras. Aprendí a hacer unas pulseras de estos, los collarcitos de aquí. Tengo aquí en mi casita de venta, puse al negocio de eso. Los collarcitos son de estos mullitos que le dice la Shakira. De eso se comienza a hacer las pulseras, el cargante, las diademas. Hay muchas cosas de hacer con esos materiales. Los momentos cuando yo ya me desocupé haciendo los quehaceres domésticos de la casa y ya los mandé a las niñas a su clase, me siento libre, entonces ya me comienzo a hacer hasta la hora de que ya comience a hacer los almuerzos. Ya eso en la tarde, así mismo cuando ya tenga mi tiempito me pongo a hacer. No tengo hijos, que fuera maravilloso de tener hijos, pero lamentablemente no pude tener porque yo llegué a tener una quiste al ovario, me operaron recién, estoy mejorándome recién de ese dolor. Tengo 3 centenadas que están a mi lado y me siento muy feliz con ellas. Asimismo, para María la viabilidad es un problema. Pese a sus problemas de salud, el transporte público no garantiza que pueda trasladarse a tiempo y con las seguridades necesarias. Eso me ha complicado, pero muchísimo, muy amargo diríamos para vivir acá en la selva. Y es lindo, pero lamentablemente nos ha abandonado muchísimo lo de afuera, nunca nos ha venido a visitar, siempre hay, como dijo, solo por afuera, lo bueno,
y acá jamás vienen a visitarnos. Y por esa razón lo tenemos ese caminito pero hecho pedazos. Que uno se va, usted ha visto cuando hay una fiesta de Ibarra que he escuchado que dice que 4x4. Así nos toca salir arriesgando la vida por esta viabilidad. Eso para uno es un tremendo caos, un dolor para poder salir así. Por esa razón uno, así esté muriendo uno, pues toca aguantarnos, sufrirnos. Y cuando hay la posibilidad, usted sabe que para acá es la carrera o el pasaje es carísimo. Dádese cuenta de lo que gana, no le alcanza absolutamente nada. Son 200, 250, 180 al mínimo que cobran acá. En el carro. Dese cuenta, pero las camionetas, una cosa hubiese sido bueno que me vinieran a dejar en el bus sin estropearme mucho, pero nos lleva como que fuera chanchos. Sí, eso es un tremendo dolor para uno. Eso es lo que he tenido mucha dificultad aquí. María Churuchumbe Campués, pese a sus altos y bajos, no deja a un lado la alegría. Orgullosa de ser una Huarmi Cayambi, no olvida sus raíces natales. Ya sobre el idioma mía es pues quichua y la tengo todavía viva, no la pierdo, vaya donde vaya, me siento orgullosa al tener mi idioma quichua. Asimismo de mi ropa, la tengo viva, la mantengo todavía y hasta que yo me vaya a la tumba tendré siempre orgullosa de ser quichua. Eso es mi orgullo, de tener vaya donde me vaya. Estoy orgullosa de eso. Gracias.